¿Lo escuchas? Sube esa canción, Capi. Bueno, Se avecina. veo a gente del baloncesto por aquí, Víctor Luego, del Valencia Basket también diría, a sus pies. Este año no sé si has llegado de correr, o te han librado o estás tocado, Bueno, admirable la gente del baloncesto haciendo 15 kilómetros que te hemos visto estos años. Capi, atención, fuerte. Amigos, amigas, fuerte aplauso, Cabalgando en solitario, al lado de la mano de organización, pasando por el arco de Axel, está el atleta que se va a proclamar vencedor de este 15 km de Masa Madrid Internacional, el keniano Justus Campeono, que va a ganar el oro. Ahora lo veremos en qué tiempo, el tiempo máximo del 15 aniversario, se llama Justus, se apellida Campeono, Justus, 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 fantástico, ha corrido muchísimo los 3 últimos kilómetros, por debajo del 3 kilómetro incluso, pues el segundo clasificado, que va a ser su compatriota, en este caso Samuel Kibigwo, del dorsal 4 era el que venía a continuación. Vamos a ver si no ha habido cambios, en teoría es el dorsal 4, efectivamente, Samuel Kibigwo. Muy buen tiempo. Pues fantástico, porque los dos atletas por debajo de 3 el kilómetro salieron con muchas ganas. 14:30 el primer paso, siempre se pierde la parte final, pero en cualquier caso siempre es importante, si no se bate el récord, que eso es muy complicado porque el récord aquí son palabras mayores, que haya 2 atletas corriendo en menos de 3 el kilómetro, garantía de enorme nivel un año más aquí en Masa Madrid. Enhorabuena a ambos dos y al tercer atleta, que efectivamente es su compatriota. Ya viene por allí José con la camiseta naranja, el público aplaudiendo también, David Maru, efectivamente, David Maru Cuemoy, sus paisanos que se vuelven completamente locos del delirio de alegría. Pues enhorabuena, venga, José, vamos a ver. Ahí está, que nos lo diga el Swahili de David Maru. 46-10. Muy bien, fenomenal también David Maru. Gran marca, que quita la tuya, madre mía, madre. Ahí, hoy la habría ganado. Ahora llegaría Capi, ahora estaría llegando Capi. Un aplauso para Vicente Capitán. Hace años. Yo tengo que ya lo sabes, Capi. Seguimos flacos, pero ya no corremos tanto. Bueno, señoras, señores, luego os digo cuando llegaría. de Tarancón, de Cuenca, su nombre es Juan Carlos, sus apellidos de la Osa Yunta, el mejor corredor de cross español de las 2 últimas décadas, doble subcampeón de Europa, el hombre que batió hace 10 años en TVT en Masa Madrid, Juan Carlos de la Osa. Bueno, no está mal por la meta retirado, 47 minutos el loro, 47 minutazos que se ha cascado desde la Osa. La verdad es que sigue de franco como siempre, ahí en sus pesos de competición, pero las lesiones lo obligaron a retirarse hace ya unos cuantos años. Vamos a los últimos a llegar a llegar, a ver si ya estamos contigo, Tete. Ahí está con la elástica del semana, Gloria de Nico, se llama Yamal, atleta Maroní, se ha pedido a ganar con todos ustedes. Ya va, Bueno, pues bájame la música un poco, se descabale. Bueno, Juan Carlos, el público te conoce la mayoría de los que son habituales, porque aquí hace ya 10 años hiciste grande esta carrera. Ya sabes que la organización, José Enrique Muñoz del Club Atlético Masa Madrid, te aprecia mucho, quiso que volvieras.
Sabemos todos los amigos, los que hemos compartido equipo contigo, que ya estás retirado hace unos años, pero aquí tienes este público, macho, que se ha volcado contigo, ese aplauso. ¿Qué le decimos a este público? ¿Cómo podemos seguir siendo tan buenos si ya no hacemos atletismo de alto nivel, tío? Bueno, la verdad que agradecer a todo el mundo el cariño que me tienen en esta ciudad. La verdad que yo creo que la carrera ha sido perfecta gracias a ellos, por el público, los amigos que hay en todo el circuito. Si no fuera por ellos, yo creo que el nivel o mi nivel bajaría bastante. Así que gracias a ellos, gracias a la organización, pues siempre que me llaman acudiré con mucho cariño, porque la verdad que el cariño que me tienen se lo tengo que dar a ellos también. Fuerte aplauso más a la ley. Bueno, desde la OSA, Vamos con la música ya así. pues mira, creo que hoy está comiendo con él, José, porque Juan Carlos y yo fuimos compañeros unos cuantos años en los clubes de Cantabria. Y claro, que llega José Félix Martínez, ¿eh? Venga, José, que bajamos del 50, que con él, venga, venga. Luis Félix. Dale, dale, Luis Félix, dale, dale, Luis Félix. Luis Félix. Luis Félix. Luis Félix. Martínez. Bueno, Luis Félix cada año corriendo un poco más, El que hay en este atleta de aplausos para él, fantástico. 44. Ahí viene el atleta marroquí, el Masco Comas, ese club fantástico que ha iniciado su andadura este año. Yusef Benatur, venga, Yusef, fantástico, 50 minutos. Ahí viene Julián. Muy bien. Muy bueno, Julián, muy buena carrera en 50 minutos clavados. Todavía faltará un poquito para que lleguen las primeras féminas. Esta ha sido la punta de lanza. Enseguida recopilamos los 10 primeros. Primer español Juan Carlos, el triplete keniano, la victoria de Justus Carbogo, los dos primeros por debajo de 3 minutos el kilómetro. Yo creo que muy buenas cifras en este aniversario especial, porque se cumplen tantos años como kilómetros tiene la prueba. Así que a seguir creciendo con este público maravilloso y a que esta carrera siga contribuyendo a poner un poquito en el mapa más amarel, en el mapa atlético ya sonadamente conocido, pero a que mucha gente venga a esta tierra este fin de semana, siempre de mitad de mayo aproximadamente. De momento, bueno, ahora llegaría, si se batiese el récord femenino, llegaría a 50-56. Ahora se habría batido el récord femenino en este instante, pero bueno, lógicamente este año no se va a batir. Vamos a estar atentos a esa primera marca femenina, que aún faltarán unos minutos, pero de momento pasó. Yo creo que este es el primer atleta local, señor Martín. Enhorabuena, Clara. Menudo camino. Clasificado, categoría local del Trinimonis. Enhorabuena. Bueno, enorme carrerón para un hombre que es especialista en triatlón. Gran carrera, y ahí vienen los compañeros del Cádiz. Acercándose con la elástica del Serrano Club de Atletismo, mirando para atrás, controlando que no venga nadie. Ahí estamos. Qué bonita manera de llegar con su compañero del club, Octavio Sánchez. Muy bien acompañado, apretando los dientes. Ahí está. Qué bonita llegada. Fantástico. Enhorabuena a los dos, bajando ambos de 52 minutos. Muy bien. Primera camiseta del club local, del club Masimonel. Ahí está. Ahí tenemos a Jacob. Vamos a ver el público. Primera camiseta del club Atletismo Mazamonel. 1, 2 y 3. ¿Cómo se oye Mazamonel? ¿Cómo se oye? Y detrás está Ichmi, muy pegadito a él. Enhorabuena a los dos. Y ahí está la atleta marroquí del club Atletismo Mazamonel. Icham. Pues esto es solo la punta de lanza del enorme pelotón que forman los 5.000 participantes. Poco a poco se irán formando grupos más numerosos. Era Maldito Mancoro, fantástico. Qué grande del Tramado.org. Y venga, ahí llegan los amigos. Venga del Mediterránea. Venga, acá con Jorge Mar. Enhorabuena del Mediterránea, Paquito. Qué grande. Ahí está. Del Mediterránea llegando con Jorge Mar. Y ahí tenemos también fantástico del Serrano del Atletismo ganando el torneo del 52, 59 o 53. Ahí habrá ganado. Pero bueno, ahí tenemos otra elástica del Serrano del Atletismo. Y ha colocado muchísimos corredores en las líneas
de la carrera. 21 atletas tenemos en meta ya. Iremos recopilando resultados. Estamos muy atentos a la llegada de la primera mujer. Todavía pasará un tiempo. Estamos de fiesta. Se ha quedado una tarde fantástica. Esta tarde en la que cumplimos 15 años de historia en esta prueba. Referencia del atletismo valenciano. Referencia del atletismo en ruta en España. Una prueba a la que cualquier corredor que se precie tiene que venir alguna vez en la vida. Y luego lucir con orgullo la camiseta exclusiva que será en cada emisión y que tanto prestigio tiene en el ámbito de los corredores. Ese público aplaudiendo que, como decimos, estamos en los primeros 30 atletas aún. Está haciendo cosas más increíbles, está viendo. Venga, tiene el esfuerzo espectacular. Venga, también, gente ahí fantástico para la chica. César Rodríguez se suma a la discusión de corredor de la aquí. Y ahora, como pueden ustedes observar, se va formando una fila línea a lo largo de la avenida Valencia. Una fila línea de corredores, dándolo todo en la recta final. Hay gente sacando la bandera, se está cumpliendo con los pioneros de Sudamérica. Ese fantástico club, venga ahí con la bandera de Simonis, pioneros de Sudamérica. Ahí vemos el Real Madrid, fantástico el primer atleta del Río de la Talla, los primeros del Meta Sport. Acaba la bandera enorme, venga fantástico el team, adelante la bandera de Valencia. Venga con los amigos del Club Atletismo del Show, con ese castillo ganada, fantástico acabando todos por debajo de los 50, por debajo de los 56 minutos, y a 55-7, el cronómetro final de la carrera. Venga, ahí tenemos a los niños del venga amigos, vamos a hacer el Trimonis, segundo meta del Trimonis. Ahí tenemos a los pioneros de Sudamérica que cumplen aniversario de la celebraban en el río, pioneros de Sudamérica. Ahí tenemos a la Carrasa con la elástica del Trimonis, corredor de atleta local. Ahí la tenemos, colgando de la carrera uno de los atletas locales. Y bueno, más a Rey, quiero seguir escuchando los aplausos. Venga, más a Madrid. Ahí tenemos el Luis Morales, otro de los miembros de oro de la misma unión, acostumbrado a darle el circuito en las columnas de la ciudad de Valencia. Venga, los amigos del Menasport. Venga, fantástico la carrera. Venga, fantástico la gente del Urban Running Castellón. Ahí tenemos a los atletas de Castellón también. Llegaron a meta más debajo. Venga ahora. Y venga, prepara los líderes. Tiene esto. Venga, ahí está el gesto de esfuerzo, de sufrimiento. Y que miramos. Ya por detrás de él. Llegando ahora a la distancia de momentos. Repetimos. 16 minutos, 20 segundos de carrera. Y seguimos ya contando la llegada de cada uno de los atletas. RT, Nicolás ha salido del stop. José Manuel Luis Alegama, del Torneo Latín. Grande José Manuel, los amigos de Green Power. Venga adelante, Universidad Politécnica de Valencia. Venga Travers, del río Julio Vega. Venga con zancada ahí firme, acabando la carrera por debajo de la hora. Querido público, cuando vayamos a llegar a la hora, haremos un descuento de un minuto y ponemos una cuenta de 10 segundos para los que estén llegando en ese momento. Aprieten los dientes, ¿de acuerdo? Pero eso será cuando lleguemos a la hora de carrera para que les ayudemos, les empujemos en esa última recta, en ese último esfuerzo, en esa última zancada y respiración de todos y cada uno de los atletas, porque hoy vas a Madrid. Tiene magia, tiene vas a Madrid, mira que sprint, son pasajes, son espectacular. Venga, el club de correr, enhorabuena, gracias. Venga todos por debajo del 98. Venga, gran zancada de los amigos del Vuelta Valencia. Venga, fantástico también ese grupito que viene ahora. Venga, casi final, el final agrupado. Venga, venga, enhorabuena, Crespo Runners, RT Viena. Venga, Ricardo, fantástico club. Venga, Julio Blanco, venga la carrera, grandísima marca Julio, por debajo del 58. Gracias Julio por esa dedicatoria. Crespo Runners, mirando el juego, mira cómo aprieta, es tu mejor marca personal. Aprieta, espectacular. 2 minutos para la hora y lo iré contando. 2 minutos para la hora. Si me estás escuchando,
corredora que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que es habitual en todas y cada una de las carreras de la comunidad valenciana. Venga este grupito espectacular, bajando a todos de ahora. ¡Enhorabuena! Respira, José, descansa un poco. Vamos, se acerca al grupo, intenta desafiar la completa barrera de la hora, siempre importante, y esperamos a las féminas, José. Seguimos esperando a las féminas, pero de momento, si me estás escuchando, 1 minuto para la hora, 1 minuto para la hora. Mira qué bonita está apretando la gente. Tranquilos, chicos. Segundos para la hora. Tranquilos, ese esfuerzo final que ya está ahí rompiendo el crono. Tiene que estar a punto, la primera bicicleta de las féminas, que siempre nos ayuda a identificarla. Atención, Capi. 35 segundos. 30 segundos para la hora. Venga, ánimo. 25 segundos para la hora. Venga ese grupo, que rompe la barrera. Tranquilo. Venga ese grupo. Y viene la bandera. Vamos a ver. Bueno, pues hay un poco con el extender la cinta. Pobre ha llegado ahí un poco de la confusión. Enhorabuena, Patricia, campeona, fuerte aplauso, primera fémina. Que ha cumplido con el favoritismo. Estaremos atentos a la segunda campeona y podría ser Marta Fernández de Castro. Y llegó la primera, pues eso, justo en la barrera de la hora, Es un gran tiempo, enhorabuena para ella también. Vamos a ver, a confirmar quiénes la acompañan en ese podio en absoluto. Y recordábamos antes, José, cambiando de tercio, mientras seguimos animando a todos y cada uno de los que van entrando en meta. Pues fíjate, hablamos de que está aquí pasando la tarde con nosotros, porque hay que intercambiar experiencia. ¡Marta, Marta, Marta! ¿A que no sabías? Te voy a contar una anécdota de Marta. ¿A que no sabías que en el año 2005, o 2007, doña Marta Fernández de Castro y un servidor fuimos campeones de España de carreras de Marta? Eso no lo sabías, Sí lo sabía. Y hemos estado en 3 europeos juntos y me lo pasaste plenamente con ella, una atleta de talla internacional, con la que ahora, pues como ven, uno se puede reciclar después de dejar el deporte de alto nivel de muchas maneras. El Teti de la Osa no es deportista de alto nivel, pero se caja 47 minutos. Tercera chica, Joana Liquidas. pues estupendo, ha cumplido, muy bien, Joana. Joana de Vigilia, más a tercera clasificada. Muy buena carrera, muy cerquita también de Marta, se han mantenido ahí la cuarta clasificada, si identificamos que sea. María Antonia Serrano, Areña, grande, cuarta clasificada, muy cerquita de la tercera. María Antonia Serrano, Areña. Han estado, sí, bueno, muy bueno porque han estado apenas 1 minuto 15 segundos la segunda, tercera y cuarta. Y como decíamos, pues eso, hay gente que lo deja, se dedica a las especialidades como Marta, quinta clasificada, Carmina Serrano, 8-2-6-8, enseguida la identificamos, enhorabuena ya también, que ha estado ayudada por esos compañeros de atletismo Villar. Enhorabuena a los chicos, a las chicas, tenemos ya 4 féminas en meta y empezará ahora a llenarse la recta, porque sí que ahora va a ser un hervidero de corredores que ven la llegada, que lleguen definitivamente a meta. Recordemos que han salido 5.000 y el índice de retirados en Masa Madrid es escaso. Ahí tenemos a Merche Ábalos del Serrano del Atletismo. Grande Merche, que hizo podio en el Campeonato de España de 10 kilómetros en su categoría en grupo de edad. Así que otra grandísima corredora, Merche Ábalos. Pues Merche Ábalos, que ha completado el quinteto de cabeza aquí femenino en Masa Madrid. Vamos campeones. Clasificada, aquí la tenemos, 7-5-9-5.
supuesto es importante, pero más importante aún es disfrutar, mantener la tradición, un ámbito de vida saludable. Eso te estás contando, cuéntanos. No, si contar podemos contar la chapa tarde. Cuéntanos, eso, alguna anécdota que nos pueda contar, ¿no? Así los campeonatos. Hay unas cuentas. Pasarlo bien lo pasamos. Pero ahí sí. Y sí, no. Pero bueno, grandes recuerdos, tú sigues corriendo a la fila, tú también. Se llega Maite Íñiguez, que llega en estos instantes la corredora Melsione Pampini, empleada de AMED, además cualificada en el departamento de ruta de la Real Federación Española de Atletismo. Buena corredora, que ha afrontado estos 15 kilómetros y evidentemente seguimos corriendo, pero nada que ver con lo que se hacía yo personalmente hace años. Yo corro 3 días a la semana y principalmente con un grupo de atletas populares que entreno, como casi todos. Refinería, patrocinador principal del Maratón de Castellón, que está aquí Juanma Medina y su equipo, buenos amigos de estos 15 kilómetros. Pruebas semanales, he visto también por ahí a Tony Gil, el organizador de 7 Aguas, también pruebas de mucho prestigio. Fue mucho prestigio aquí en agosto, que algunos pues hemos tenido la suerte de estar en las dos pruebas, en Castellón y en los 15. Ese práctico, 1 hora 5, ahora grabados. Fenomenal, 1 hora 05. Pues como decimos, el tiempo muy bueno, porque hace un poquito de fresco, está parado, pero para los corredores es muy importante que no quede el calor. El año pasado hizo muchísimo calor, luego de una pequeña tormenta. Y bueno, yo creo que fenomenal el ambiente como siempre. Esperemos que no haya habido ningún contratiempo, nadie que haya tenido que sufrir atención sanitaria por algún desplome, etcétera. La punta de lanza de esta fiesta del atletismo que organiza el Club Atletismo Massamanera conjuntamente con el Ayuntamiento de Massamanera, que tiene patrocinadores muy importantes desde hace años que se suman a este esfuerzo en pro del atletismo popular, de fomentar la vida saludable y que Massamanera tenga una concurrida afluencia este fin de semana, siempre en torno a mitad de mes. Y bueno, nuevamente es fantástico, podemos seguir rompiendo límites y continuamos contándolo desde las 7 de la tarde, pero no oigo a Massamanera, ¿estáis ahí? Venga, grandísimo, estos atletas van llegando, venga, Luis, aplausos a Massamanera. Ahí tengo el fondo de explicar el único, 1 hora 6, 32 el programa final, ahí vamos amigos, ahora más que corre, venga el centro de Guerra Estado, venga grandísimo, Paulina Guerra, el grande Azafaje, que corre a favor de los encontros de la Real Federación, avanzando con los manos, llega ahí con los chasis, y ahí tenemos a la cancha, y ahí su escudero de honor, esa pareja espectacular de Martín, saludos, grande. 1 hora 7:05, Carolina se celebra con un fantástico beso, esa pareja incombustible, increíble, el atletismo de un valenciano, con la base del Salvador atletismo, precisamente con los amigos, el generando, que se eliminará, y atención porque poco a poco nos vamos acercando a la Rodríguez, de parte de los 1 hora 7:26, ¿de acuerdo? Y vamos, público, venga, esos redondos amigos, venga por los amigos, adelante, grandes, y luego nos vamos acercando por la horas de Crack, se trata de Xavi Yu, hoy cumple 250 carreras, un aplauso más a ver, apaga la música, Sergio, un aplauso más a Manuel para este hombre, 250 carreras. Ahí está. La marca da igual ya, ¿no? Lo digo porque como tengo la bola. Bueno, Xavi, enhorabuena por ese cumpleaños tan especial. Música maestro, 250 carreras. Club Deportivo es posible. Xavi Yu. Vamos a llamar, si está por ahí, no sabemos si ha participado, es un acompañante, tenemos un DNI. El nombre es Norbert Vázquez Moreno. Aquí en Megafonía tenemos su DNI, Norbert Vázquez Moreno. Y ahora José Enrique Spinger, perdona, Gaby, que me ¡Hombre! ¡Enrique! Dudaba que fuera a llevar la meta,
Enrique siempre. Enrique Gómez, un gran sticker de Masarrey. Buena gente. Que pide a Galdón, bienvenida Vena del Serrano y Jesús Isa, bienvenida Vena, Jesús. Enhorabuena Enrique, al resto de los que vais llegando, el público que no se nos duerma, hay que seguir aplaudiendo, hay que seguir animando amigos. La entrega de trofeos la tenemos fijada a las 9 horas, 1:09. Enhorabuena a todos por haber venido un año más a esta prueba. Los 15 kilómetros que cumplen tantos años de historia como kilómetros hay que disfrutar para llegar a la meta. El Club Atletismo Manzanares, el Ayuntamiento de Manzanares como patrocinador principal y las empresas colaboradoras Geyser Events, Frutas Contestat, Coca-Cola, Carrefour de Masalpasar, Cerveza Rattler, Corriendo Gol, donde vamos a poder vídeos de llegada. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esto es aplazado de la hora del Cali. Sí señor, enhorabuena. Enhorabuena a ellos que no ven cómo les hace explicar ahí en el puerto final, José. Y los continúa llegando gente de todos los jugadores con la mano del Serrano, del Serraní, del Serrano Marilis, del Sánchez de Sudamérica. Y luego se acaba ayudando por Justitos en una hora 10:30. Venga, Javier Hernández y Juan Valencia. Venga, pegando los dientes. Venga. Tenemos a otra chica, la gente del Susi de Venga, Bulls Hernández. La gente de Florencia. Fantásticos también. Todos aquí, de aquí me vamos a hablar muy especial. Más de 60 años, nueva bienvenida. Se llama José Vicente. Un aplauso más a la vez. Más de 60 años de la Sociedad Deportiva Correcaminos. Ahí tenemos a María Gálvez, realizando sus 15 años. 1:11 para María Gálvez del Serrano Club de Atletismo. Pero atención a José Vicente. Más de 60 años. Y mira la marca que dejó el un 15 espectacular. Venga, amigos de Formas, venga. El Jamoné. Ahora vemos cómo venía Valencia. Se va citando poco a poco de aquí. Se va llenando la ciudad de la hora. Vamos a recordar, José, también que nos quedamos con los patrocinadores un poco a medias. Están también, como siempre, colaborando estos últimos años. Fundación Trinidad Alfonso, también todo el mundo se va a sacar un momento estupendo para disfrutar en casa. Y 42 Carrani, que es la invitación oficial de todos los corredores, esos pantalones, la camiseta de recuerdo, con la gente de Bucapala, la colaboración institucional de la Diputación de Valencia, Nacional de Juventud, Sports de Igualdad y Valencia Sport, que siempre se suman y se vuelcan con esta prueba, como decimos, organizada por el Club Atletismo Manzanares. Bueno, continuamos hablando, vamos a llegar a ese panel. Continuamos hablando de acuerdo, conforme ya se venga. Seguimos hablando, ¿vale? Para hablar de un técnico de Japón, ¿vale? De acuerdo, continuamos hablando. Y bueno, seguimos seguidos a nuestras personas que son las asesor. Bienvenidos a Bienvenidos, bienvenidos. Venga, se regalaron la misma gente de Serrano, la gente del PIB, venga con el 2, que está ahora en Fortaleza, y venga, seguimos viendo por el lado lo que decíamos, ya está llegando absolutamente de la Avenida Valencia, esta avenida que está haciendo el estilo de eso, espectacular de Club Deportivo Manzanares. Vamos a hablar de las chicas de un desde un pequeño Santander, del Serrano Club de Atletismo, llegando a la línea de meta, y lo que estamos aumentando, cómo se gana poco a poco, esta avenida Valencia, que ha sido el escenario, que está siendo el escenario, y que será el escenario de un éxito impagable, de un grandísimo éxito, como son estos 15 canales internacionales y de Manzanares, que cumplen 15 años, que incomen 15 para una gran carrera y para un gran pueblo, Manzanares. Venga, empezamos. Venga, señor Javi Pardo, de Torral, fantástico, ahí está, fantástico de Torral. Javi, Pardo.
fantástico los prácticos cumpliendo como siempre. Joder, me vaya manotazo material, tío. Usted viene de enhorabuena, colega. Muy bien, buen trabajo hecho. Los prácticos siempre, que son esa gente que llevan una banderola, un globo según la carrera, aquí una banderola perfectamente inclinada, testimonial, con diferencia de color, para que todo el mundo se ubique en el ritmo y puedan seguirnos la prueba. Amigos, amigas, bienvenidos todos a meta. Enhorabuena por vuestro esfuerzo. Seguid el plano, que os esperamos luego recuperados para la entrega de trofeos. Conforme tengamos las clasificaciones, avisaremos para hacer la entrega de trofeos a los mejores de cada una de las categorías. Hay categorías por equipos, hay categorías también locales, lo absoluto y, como no, las diferentes edades. Nos venimos arriba, súbeme la música un poco, que se me ambiente el público, que no se duerma nadie. Enhorabuena a todos los que vais entrando en meta. El crono marca 1 hora 16 minutos. Oficialmente con su chip colocado 4.230 atletas entre hombres y mujeres, y tenemos ya en línea de meta a casi 1.800 llegados. Así que nos vamos acercando casi al Ecuador de llegados. Más de la mitad de los participantes por arribar, por llegar en esta avenida de Valencia. Como decimos, 4.230 deportistas han tomado la salida con el chip y el dorsal colocado. Tiene que haber alguno más, y si no el chip, como si no estuviera corriendo, evidentemente. Y tenemos a 1.800 llegados ya en la línea de meta en estos instantes. Los atletas, aunque tengáis que esperar a los compañeros, ir avanzando, por favor, que nadie se quede parado. Un poquito después del arco de llegada, os agradecemos que sigáis avanzando por los seguros para facilitar el correcto delivery de la prueba. Continúen avanzando despacito para colgar la medalla, recoger el avionamiento vídeo, y si hacéis el favor, esperéis a los compañeros un centenar de metros después. Es muy importante avanzar y respetar el correcto delivery de la prueba. Continúen avanzando. No os quedéis parados bajo el arco de meta. A ver, más a la ley. Vamos a repetir. 3, 2, 1. No pueden hacer mejor, Sería mejor antes, mucho mejor antes. Venga, vamos a ver eso. Lo tienen que escuchar desde el principio de la meta. Vamos a la ley.
de que después me lleguen todas las fotos. Antes de que después me lleguen las fotos hechas. Vale, circulando. Circulando. No solo lo primero que está avanzar bien en el mundo, interesa al resto de familiares, amigos al final de los escudos, porque si no es peligroso. Quedan por llegar a meta prácticamente 1.500 personas. Hay que dejar despejada la línea de llegada, no solo bajo el arco, sino prácticamente el primer centenar de metros que conforme lleguemos. Por favor, esperad a vuestros amigos, a vuestros familiares, compañeros al final de los escudos. No queréis pararos. Después de pasar el arco de llegada, se está formando un labor importante. Seguir avanzando unos cuantos metros, apenas hasta la primera curva de los embudos, y allí esperáis a vuestros compañeros, porque si no es peligroso, no nos perdamos. Esto de participantes. Gracias.
Y claro, pues están reponiendo fuerzas con una manzana, o sea, perdón, con una naranja Contestar, que es patrocinador aquí, uno de los que colabora. Y qué mejor manera, José, qué mejor manera aquí en vuestra tierra de poner fuerzas con una buena naranja, Son cítricos estupendos valencianos, incomparables. Pues como digo, Contestar está aquí colaborando con la prueba de más, como lo hace Coca-Cola, como lo hace Carrefour en Salvasán, Cerveza Rambler, Corriendo a Wolf, que siempre me hace Alfonso, Alberto, Cortés, Arana, y Leicester Rivers, el organizador técnico del evento, el grupo de equipo que se encarga de todo desde hace más de 15 años, con el apoyo fundamental del Ayuntamiento del Barcelona. Disfrutando del esfuerzo, estos 15 kilómetros que constituyen en la historia. Enhorabuena, enhorabuena. Vale, marchando. Vale. En torno a las 6:15, 6:30, para que fuera poco a poco a la avenida Serra, donde estaba la salida de las últimas ediciones. Y ahí están entrando los padres por los peques de la casa. Cuidado con la alfombra, que no nos tropecemos. Pues enhorabuena a los que estáis entrando por debajo de la 35. Enhorabuena a todos. Y bueno, pues le han puesto nuestro colega Sergio, ha puesto este tema que trae buenos recuerdos. Y ya, sí, no sé por qué me va a tocar ahora. Un máquina, cambio, máquina. Venga, Sergio a los mandos, desde la salida con los mandos, exfutbolista del grupo de Bote. Ahí tenemos la música, porque venimos a empezar el mejor en el 15 de febrero. Vamos a poner
debutando en el Campeonato de España de Heptatlón con 44 tacos. Se ha tenido que hacer el Heptatlón, siendo ella formista de toda la vida, y eso yo ahora y me comunica que acaba de pasar el peso haciendo marca personal, o sea, yo a 3 pruebas, que estoy como un manojo de nervios. Hoy me quedo, porque siempre me quedo al final de la prueba, ya que esta noche es peligroso, y ya me ha pasado la vez por trabajo. Hoy me queda hacer aquí a tomar una buena cerveza con la gente de la organización, contigo, con lo que estéis, pero mañana a las 5 de la mañana cojo el coche y me voy a ver a la última jornada, donde me parece, en este caso mi esposa, una corredora popular más, que se ha atrevido a hacer un escalón, son 7 pruebas, y a mí me hace una lección de saber estar, porque yo solo sé correr, o sea, saltar eso. Pero te he dicho ya como cabezando arriba, ¿cómo va la cosa? Está bien, estamos incluso peleando por las medallas en el campeonato de verano. Pero te digo, hombre, la primera vez que ha lanzado peso, que se ha tenido que hacer las 7 pruebas para tener la vida en el campeonato de España, de pedir por lo menos tener marca en todo. Bueno, un ejemplo, como otros ejemplos, de aquí mucha gente que a lo mejor se ha propuesto por primera vez afrontar una distancia de 15 kilómetros, o otros que a lo mejor fueron deportistas de, yo que sé, de fútbol, sala, de baloncesto, de hockey, y de repente les ha convencido un amigo del gimnasio para que empiecen a correr, se enganchan en pruebas populares cortas, y hoy están aquí en estos 15 kilómetros de la Samarén. En definitiva, el deporte saludable, el deporte popular, el que hace darle esta prueba que cumple el 15 años de historia aquí en la Samarén. Detrás de cada corredor hay una persona, y detrás de cada persona, como nos acaba de contar Dani, hay una historia, hay un objetivo, hay un reto y hay una trayectoria para crear. Esa atleta, los papás con el chaval flipando, estará el niño flipando con sus padres seguramente. Pues claro que sí, mira que salta haciendo la canción del Salta. ¿Qué pasa en el futuro? Que ese chaval querrá correr con su padre el 15 km a Puerto Samarén. Esto es una realidad. Exactamente, sigue llegando gente. Estamos acercándonos, ya pasando la hora 40 minutos. Y no nos usamos casi esos años por el mundo del atletismo del rally. Yo creo que el atletismo español, en cuestión de 5, 6, 10 años, tiene que sacar la verdad, tiene que sacar atletas. ¿Tú qué opinas de este tema? Con esta fiebre del rally, tiene que salir gente, ¿no? Claro que va a salir gente. Cuanta más densidad de corredores haya vinculados al ámbito popular, más habrá que decir hacer el salto al tema de élite. El problema es que a nivel económico la élite no está reconocida, se pasa bastante mal. Incluso siendo, yo tengo compañeros en activo que han sido campeones de Europa hace muy poco, que apenas son periodistas y van a ser olímpicos en Río, ha sido claro, esa es la realidad. Pero bueno, desgraciadamente el tema económico afecta a todos, los tiempos bollantes en los que inversores privados invertían en deportes como el atletismo han pasado a la historia, ahora le corresponde a las instituciones estar ahí al frente, pero más allá de eso, te diré una cosa, carreras como Samarén son una inversión de futuro para un país, porque cuanta más gente haga deporte, menos inversión habrá que hacer en temas médicos, porque la prevención en el deporte, en cuanto a prevención y como vida saludable, es el principal fomento, Parezco un diputado, esto es realidad. Pero todo lo que dices son verdades como puños, Camis, eso es así, que no se recuerdan por estas últimas noticias que se han venido en las últimas semanas. Eso es mucho ruido y pocas voces, porque desgraciadamente, claro, cuanta más densidad de corredores haya, y esto se ha disparado y tú lo sabes exponencialmente, en apenas los últimos 5 o 6 años hay más de 9 corredores participando cuando salen pruebas, pero todavía como lleva hace un lustro, pues claro, se dispara. Pero que todo el mundo sepa que hay muchas más muertes súbitas en partidos de fútbol sala entre amigos o jugando al squash y corriendo. ¡La tele! Mucho más violentos, porque además ¡A ver la tele! La gente que juega torneos de amigos de fútbol sala o partidos de squash no entrena habitualmente, juega el fin de semana. ¡Nene! ¡Guapo, guapo! ¡Nene! Menos corre algún día que superar, eso sí, reconocimientos médicos necesarios para ponernos en salud. ¿Qué tenéis aquí en la folclore? ¿Cómo es? Felicidades. Y las amigas me han recordado el Zumi de Morata, de José Mota, de verdad son estos. Oye, eso tiene que ser bien. Vamos, la charanga. La denominamos charanga. El estronador. El estronador se acaba de llegar. No pañuelo, Estamos pronto más. ánimo, ánimo chicos y chicas. Y bueno, continuamos hablando en directo.
vale, pues venga. Pasa. Eso lo queréis pasar, no pases, Venga, el stop, campeón, venga. Cerquita de la hora de 25. Venga, Sergio, tira la música, porque pasa de arriba a aplaudir a estos corredores. Y la segunda va a lograr con estos corredores, porque se van a ganar y se lo merecen. Bienvenidos, amigos. Gracias, Sergio, gracias. Venga, Luciano, venga, adelante. Y ahí llega uno de los veteranos, señor García Rafa. Venga, de los mencionados. Venga, adelante. Un aplauso para Rafael. Rafael, uno de los clásicos de la madera. Venga, Rafael también, el equipo de la mano. Bueno, José, me piden, vamos a hacer un llamamiento a toda la gente que está en las clasificaciones por ahí colgadas y a ti te pido también que vas a del quinto vallado. Todos los premiados, 3 primeros de cada categoría, equipos, venir a la zona del podio. Por supuesto al señor alcalde, don Paco Gómez, a doña Isabel García, diputada de Deportes, Cultura y Igualdad, por favor, que vayan pasando a la zona de premiación. José, estaremos tú y yo, tenemos unos resultados entre las autoridades como siempre y vamos a dinamizar esta entrega de trofeos mientras siguen llegando correos como ese 7499. Enhorabuena, campeón. El dedo cultural, diciendo ante todos a que han triunfado, que lo ha vivido, porque están más arriba, porque está de 15 km, porque está en el circuito de la por la 6 de porque hoy es el 15 km, mírale más a la vez. Sí, señor. Venga, último bienvenidos, amigos. Os saludáis como príncipes y princesas del 15 km de Madrid. Bueno, José, voy a reiterar, por favor, primero clasificados, 3 primeros. Imperio, tenemos a tu gente por aquí. David Imperio, ¿dónde están tus atletas? Seguimos viniendo al podio, los 3 primeros, por favor. 3 primeros, 3 primeras. Voy a repasar rápidamente, José, para ir llamando. Patricia Montalvo, Marta Fernández, Ivana García, Justus Candodo, Samuel Tribó, de Guimaru, que venga también de la OSA. Luego los Junior, Sara Luis, Monseñor, Yasmina Martín, Diego Balona, Alejandro Ruiz, Marcos Ayuez, Julio Martino. Sí, todo es posible, claro que sí. También, por favor, los 3 primeros de cada categoría. Ya habéis visto la mayoría de las clasificaciones. Venir al recinto vallado, promesas femeninas, María Ángeles Primero, María Calvet, Paula Pastor. Vamos a hacer un poquito de la música, Sergio, si eres tan amable, un pelín más, gracias. Justus Tangogo, y luego en promesa masculino, Antonio Cubero y Florian Portales. En veteranas A, Patricia Montalvo, Marta Fernández y Ivana García. Veteranos A, chicos, Juan Carlos de la Osa, Luis Félix Martínez, Julián Ramírez. Veteranas B, María Antonia Serrano, Maite Escobar, Peñín Villar. Veteranos B, Javier Solís, Ramón Ginés y Santiago Verdaguer. Veteranas C, María José Miguel Muñoz, Magda Vila y María José Gonzalo. Gracias. Veteranos C, Miguel Ruiz, Jesús Martín y Roque Ruiz. Y luego en equipos que vengan representantes ya mismo, por favor, de Cárnica Serrano, del Club Atletismo Masamaguel y del TRT Mediana Free Running Trail. José, ¿a quién tenemos en meta ahora? Buenas, estas dos compañeras del Javier Martínez, el ganador que tiene que avanzar los segundos de 2 atrás. Bueno, hace falta de grabates, podéis abrazarla, pero vamos a ver. Con cuidado, enhorabuena, ahí están las corredoras del Paterna Grande.
corredores, llegando de la mano y seguimos viendo corredores. Ahí poquito a poquito, con paso firme, constante, sin dejar hasta el final, porque se está convirtiendo en los héroes del 15 km de Masamadre. Venga, y vosotros escogeis como princesas del 15 km. Enhorabuena chicas, enhorabuena chicos. Venga aquí una atleta de los Chasquis de Sudamérica. Enhorabuena campeón. Vamos a volver a llamar, por favor, todos los premiados. Empezamos con el protocolo de premiación. Vamos a pedir, José Enrique, que suba directamente al escenario cuando tú estimes oportuno. Señor alcalde, don Paco Gómez, doña Isabel García, diputada de Deportes, Juventud de Igualdad, que nos acompaña desde primera hora de la tarde. También el apoyo fundamental aquí de la Diputación de Valencia, un año más y bien más todos los premiados, por favor, atentos, sí, nos anunciamos los locales para que lo sepáis, los tres primeros y tres primeras, Verónica Martínez, Catalina Blas y Pati Gil. Local general han sido Javier Ortiz, Chanita y Juan Catalán, y luego, en la categoría de veteranos, veteranas A, local Catalina Blas, Pati Gil y Sonia Navarrete, veteranos A, chicos, local Juan Catalán, Antonio Bojo y Paco Bilbao, veteranas B, Elvira Sánchez y Lidia Fernández, y veteranos B, Juanjo Mestre, Rogelio García y Pascual Sá. Y por último, veteranos de local, Francisco Polaina, Vicente Martínez y Alfredo Pastor. Vamos a ver, viene hablando, pero yo creo que si la aplaudís, llegará el verano, efectivamente. Ahí está, levantó de la fuerza del mismo de la corriendo. Enhorabuena, aquí empezarán en los amarrados, aquí amigos. 1 hora 51, 58 de momento, el cronómetro oficial de la prueba de la carrera. Y seguimos contando, repito, desde las 7 de la tarde. Pedimos esa salida mágica, especial de los 5.000 corredores que han perdido el tiempo de inscripción, no podría ser de otra manera, en este 15 aniversario del 15 km, Vida de Masamadre. Y Masamadre aplaudimos, mira, mira, os lo están pidiendo, venga, vamos a dárselo a Masamadre. Venga, llegando para atrás, pero con cuidado, aún te quedaban 20 metros a la foto. Venga, ya tenemos una forma de llegar, venga, enhorabuena. Con nosotras deportistas, final de carrera, aún menos gente en la infinita, interminable rueda de llegada pasando los arcos de Amsterdam, de 42 Ferrari, la Diputación de Valencia, de Mercedes-Benz.com, y este largo paso de el 15 km de este arco espectacular que te corona como príncipe y como princesa a ellas de la GoPro no chuta, con él está parado la GoPro. ¿Ya paró la GoPro o qué? No creo, vamos. A la que de la pantalla para el chuto, ¿qué? Automáticamente a lo poco a veces por eso lo tengo que tocar, porque a lo mejor a la media hora mismo se para. O sea, ya deja de grabar, o sea, a los pocos segundos se para la pantalla. Pero a la media hora personalmente es mi noveno año aquí en la estudia, espero que aquí me continúe y poder cumplir el 10º aniversario será muy especial para mí, poder estar aquí cumpliendo esos 10 años aquí en la Masamadre, pero de momento aplaudimos a esta tierra de los Chasquis. Vamos, 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 enhorabuena. Eso es esto. Vamos a insistir que todos los premiados vengan a la zona del podio urgentemente. Todos los premiados, tres primeros de cada categoría, por favor,
David, Samuel, Justus Tambogo, Samuel